En este video tutorial, aprenderemos cómo instalar WordPress de forma local sin SAMP como hemos escuchado antes en la introducción del video tutorial. Con Bitnami no será necesario instalar SAMP primero, y después instalar WordPress ya que Bitnami ya tiene los instaladores por defecto. Aquí en este entorno de WordPress, podremos hacer nuestras pruebas, y aprender a manejar WordPress y una vez hecha nuestra página web o blog con las 10 primeras páginas, podremos descargar nuestra plantilla, instalarlo en host gratis, o de pago, y si te decides por la de pago, podrás monetizar tu página con Google AdSense o con una cuenta de afiliados. Ahora en nuestro navegador preferido, buscamos Bitnami y en el primer resultado que nos muestra pinchamos en Install. Pinchamos en Install. En este video tutorial, instalaremos Bitnami para Windows, pero si quieres también lo puedes instalar para Linux o Mac. Pinchamos aquí para descargar nuestro instalador de Bitnami. Aquí veremos los distintos sistemas operativos, donde podemos instalarlo como en Windows, en Mac, en Linux. Tú elige el tuyo, yo escogeré Windows que es el sistema operativo que tengo. Yo pincharé en Windows, tú elige tu sistema operativo. Pinchar en Windows. Como vemos podemos integrarlo con nuestras redes sociales, pero a nosotros no nos interesa, así que escogeremos la última opción. Pinchamos en esta opción. No thanks, just tamer me to the download. Como vemos empezará la descarga de nuestro instalador. Esperamos a que se descargue, y pinchamos aquí en la flecha. Podemos hacer clic en abrir, pero nosotros pincharemos en mostrar en carpeta. Pinchamos en mostrar en carpeta. Este es el instalador de Bitnami. Hacemos doble clic en Bitnami. Aquí escogeremos nuestro idioma. Yo escogeré español. Buscamos nuestro idioma. Yo escogeré español. Pincharé en español. Pinchamos en OK. Como vemos en esta ventana, nos avisa que tenemos un antivirus, y tendremos que pinchar en sí para hacer una excepción para que nuestro antivirus no lo identifique como un virus. Pinchamos en sí.
Pinchamos en siguiente. Aquí vemos los componentes que vienen con Bitnami y el WordPress, que es donde crearemos nuestra página web, o blog, y PHP, mi admin con el servidor local y las tablas de base de datos. Pinchamos en siguiente. Lo dejamos en el directorio que está y pinchamos en siguiente. Aquí tendremos que rellenar los campos, como tu nombre real o artístico. En el siguiente campo tu correo electrónico y en el siguiente campo en acceso yo lo dejaré como user, tú escribe un nombre, si quieres, y en el último una contraseña. Aquí escribe un correo electrónico. Aquí lo dejaré como está, tú si quieres escribe un nombre para el usuario. Aquí escribe una contraseña. Recuerda la contraseña y el usuario que has puesto. Para poder entrar como administrador te recomiendo que lo apuntes. Pinchamos en siguiente. Aquí escribimos un nombre para nuestra página web, o blog. Yo escribiré tutorial, para mi página web. Pinchamos en siguiente. Aquí lo dejamos como está y pinchamos en siguiente. Desmarcamos esta opción porque no la necesitamos. Pinchamos en siguiente. Pinchamos en siguiente. Empezará la instalación de Bitnami con todas sus características, esto tarda de 5 a 10 minutos, así que paciencia. Pinchamos en siguiente. Ya tenemos nuestro servidor local, ahora accederemos a WordPress. Aquí tenemos el administrador de Bitnami que de momento no utilizaremos, así que pinchamos en nuestro navegador. Pinchamos aquí, Access WordPress. Aquí tenemos nuestra página web, o blog. Ahora abriremos el administrador de WordPress, donde podremos modificar todos los componentes de WordPress. Pinchamos aquí en link local para acceder al administrador de WordPress, y escribimos después de la barra, escribimos wp-admin. Tecleamos en la tecla Enter. Escribimos el usuario, el mío es user, y la contraseña que escribimos en la instalación. Pinchamos en Login.
Aquí tenemos nuestro panel de administración de WordPress. En los próximos vídeos tutoriales, iré explicando sus diferentes módulos. En este vídeo tutorial, has aprendido los pasos para instalar WordPress de forma local sin tener que estar conectado a un host. En esta ocasión, instalaremos WordPress in XAMPP con Apache, y con una base de datos de MySQL y PHP, donde podremos hacer nuestra página web para probar y aprender su funcionamiento, que después podremos migrar a un hosting.